y yo... De comunicaciones con la comunicación de Concepción Valverde Ferrer, quien es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y en Arte Dramático por la RESAR de Madrid. Es profesora también de Lengua y Literatura Española en el Instituto Juan de Mairena, en Madrid, y ha trabajado, por ejemplo, como guionista para televisión española. Con su primera novela, La Biblioteca Fajardo, ganó en 2015 el primer premio de novela Albert Obed. Pues bien, hoy nos va a presentar una comunicación titulada Cervantes en Barcelona. Pues cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy emocionada. Comienzo. El título que he elegido para esta ponencia pertenece al de un ensayo que en 1989 publicó Martín de Riquer como separata de un estudio más completo de la obra de Cervantes, en el que realiza una interesante y muy amena investigación en torno a la presencia del autor y de sus personajes en la capital catalana. Comencemos citando algunos de los conocidos elogios que nuestro autor le dedica a la ciudad y a sus gentes en las páginas de algunas de sus novelas. Cuando llegan a Barcelona los protagonistas de Las dos doncellas, una de las novelas ejemplares publicada en 1613, leemos la siguiente descripción de la ciudad, abro comillas. Admiróles el hermoso sitio de la ciudad y la estimaron por flor de las bellas ciudades del mundo, honra de España, temor y espanto de los circunvecinos y apartados enemigos, regalo y delicia de sus moradores, amparo de los extranjeros, escuela de la caballería, ejemplo de lealtad y satisfacción de todo aquello que de una grande, famosa, rica y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso deseo. Fin de la cita. En los trabajos de Persiles y Segismunda nos encontramos con esta semblanza del carácter catalán. Abro comillas. Los corteses catalanes, gente enojada, terrible, pacífica y suave, gente que con facilidad da la vida por la honra y por defenderlas entrambas se adelanta a sí misma, que es como adelantarse a todas las naciones del mundo. Fin de la cita. Y en el capítulo 72 de la segunda parte del Quijote, el propio Don Quijote define así a la ciudad. Abro comillas. Archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. Fin de la cita. En correspondencia, según Martín de Riquer, Barcelona ha mantenido un fervoroso cervantismo que se remonta ya a 1617, en el que la imprenta barcelonesa de Sorita y Macebat publicó por primera vez las dos partes del Quijote en un solo tomo. A partir de entonces será una de las ciudades donde en más ocasiones se ha editado la obra cervantina, de la que se han hecho también numerosas traducciones al catalán. Y no debemos de pasar por alto que algunos de sus mejores biógrafos y estudiosos son catalanes. Aprovecho el momento para recordar a Francisco Rico, recientemente desaparecido. También nos recuerda Riquer que, tal y como ocurría por entonces en otras ciudades de España, del resto de Europa o de las Indias, en 1633, cito, con motivo de la estancia en la ciudad del cardenal Infante se celebraron en el borde de Barcelona unas lucidas fiestas en las que destacaba una mascarada en la que llamaba la atención Don Quijote, con un cortejo en el que figuraban Dulcinea, Sancho Panza y otros muchos personajes de la novela. También Riquer recuerda que en 1759, entre los participantes que solemnizaron la entrada de Carlos III en Barcelona, no faltaron barceloneses disfrazados de Don Quijote y Sancho. Explorando las razones que pudieron llevar a nuestro autor a referirse de ese modo tan elogioso hacia la ciudad, así como al carácter de sus habitantes, el Cervantes, creador de la novela corta española, texto publicado en 1958 por Agustín González de Amezúa, señala, abro la cita, de ninguna otra provincia de España ni habitadores suyos escribió Cervantes tantos y tan calurosos elogios, que acaso sean algo más que un tópico literario, y respondan más bien a recuerdos personales suyos, a una íntima gratitud por sucesos ocurridos en aquella ciudad o región de muy caros recuerdos para él, pero que hoy desconocemos en absoluto. Fin de la cita. Aunque González de Amezúa no duda en dar por hecho que Cervantes visitó la ciudad, aventurándose incluso a imaginar que en ella vivió momentos muy gratos,
Todo ello no deja de pertenecer al terreno de la especulación, dado que no tenemos constancia de visita alguna por su parte. Pero a pesar de ello, ni siquiera sus más importantes biógrafos dejan de dar por cierta la estancia de Cervantes en Barcelona. Incluso ya en 1840, con la publicación del Manual del Viajero en Barcelona, pocos vecinos de la ciudad serán los que no sepan identificar la casa, situada en el actual número 2 del Paseo de Colón, en la que se afirma que residió nuestro autor. Además, en esa primera guía turística de la ciudad, también se señala que uno de los 2 medallones de su fachada representaba un retrato suyo. En 1847, este extremo rechazado por Antonio de Bofarull y de Lucas en su guía del Cicerone de Barcelona, en la que, si bien niega que el retrato le pertenezca, acepta sin atisbo de duda que en esa casa es en la que vivió Cervantes. Y desde entonces así se ha seguido recogiendo en todas las guías turísticas hasta llegar a las actuales. Según me confesó mi estimado profesor y amigo Antonio Reyazas, de todas las casas de Cervantes que se extienden por la geografía española, la única en la que hay constancia de que realmente residiera en nuestro autor es en la que se encuentra en la localidad toledana de Esquivias. En cuanto a las fechas en las que pudo visitar la ciudad, una de las que más se repite en las biografías es 1569, cuando con tan solo 22 años estaba huyendo de la justicia madrileña y se dirigía a toda prisa hacia Italia. Martín de Riquer la descarta por considerar que si acaso en su ida a Roma pasó por aquí, apenas le daría tiempo a conocerla y mucho menos aún a establecer relación con algunos de sus habitantes. Él es partidario de situar su estancia hacia 1610, cuando ya es un autor muy reconocido que allá por donde va recibe las atenciones y halagos de aquellos que han leído la primera parte de su exitosa novela. Tras un detallado estudio de los capítulos de la segunda parte del Quijote que se ambientan no solo en Barcelona, sino también en tierras catalanas, llega a la conclusión de que en la novela se incorporan detalles de la administración naval del puerto que solo conocería alguien que hubiese estado allí por aquellas fechas. Como tampoco desde Madrid parece muy probable que hubiese podido saber de las idas y venidas del famoso bandolero Perot Rocaguinardo, al que Cervantes convierte en su novela en Roque Guinart, en un personaje llamado Roque Guinart. Llega incluso a precisar que pasaría una temporada en la ciudad, quizá desde abril hasta septiembre de 1610, coincidiendo con la escala que a primeros de junio de ese año hace el conde de Lemos en ella, antes de dirigirse a Nápoles para tomar posesión del virreinato. La intención de Cervantes al trasladarse desde Madrid a Barcelona por esas fechas, cuando ya cuenta con una edad que para entonces era muy avanzada, hoy nos reímos de eso, 62 años, pero bueno, era ya un señor muy mayor. Bien, pues no es otra que la de intentar conseguir una entrevista con el conde para lograr que in extremis le incluya entre los intelectuales que viajarán en su séquito hasta Nápoles. Así lo detalla Riquer, abro la cita. El conde de Lemos quiso llevar a Nápoles un brillante acompañamiento en el que abundaran los escritores e ingenios de cierto relieve, lo que suscitó una serie de peticiones y de intrigas entre los que pretendían formar parte de la corte virreinal. Nombrado secretario del conde, Lupercio Leonardo de Argensola, fue este quien seleccionó a los escritores de la corte del virrey, en lo que al parecer procedió teniendo en cuenta razones familiares y de amistad, pues los escogidos fueron su hijo Gabriel Leonardo de Albión, su hermano Bartolomé Leonardo de Argensola y sus amigos Mira Danescua o Gabriel de Barrionuevo. Fueron rechazadas las pretensiones de Luis de Góngora y de Miguel de Cervantes. Y ahora, con mucho sentido común, como estamos pensando todos, dice Riquer, lo que hace maliciar que los Argensola no querían tener a su lado a figuras que les hicieran sombra. Desgraciadamente, Cervantes no conseguirá esa ansiada entrevista con el conde, dedicado en los pocos días en los que recaló en la ciudad a presidir agasajos y todo tipo de ceremonias en su honor. Al llegar a este punto, conviene que nos preguntemos por qué Cervantes traslada la acción de su novela hasta Barcelona cuando tenía previsto que Don Quijote y Sancho visitaran Zaragoza ya desde el capítulo 52 de la primera parte, en la que nos hace el siguiente anuncio. Cito: la fama ha guardado en las memorias de la Mancha que Don Quijote, la tercera vez que salió de su casa, fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad se hicieron. Fin de la cita. La razón
La encontramos en la publicación en 1614 en Tarragona del segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Alonso Fernández de Avellaneda. Como tan dolorosa noticia le sorprendió a Cervantes cuando ya se encontraba escribiendo la segunda parte de su novela, concretamente los capítulos anteriores a la llegada de Don Quijote y Sancho a Zaragoza, no dudó en denunciar el plagio dentro del libro. De ahí que Don Quijote, al descubrir en el capítulo 59 que existe una novela apócrifa protagonizada por un falso Quijote que se dedica a hacer un sinfín de sandeces en Zaragoza, tome una decisión muy determinante. Cito a Don Quijote: no pondré los pies en Zaragoza y así sacaré a la plaza del mundo la mentira de ese historiador moderno. Curioso. En el capítulo 72, Don Quijote le dirá a don Álvaro de Tarfe, personaje este perteneciente a la novela de Avellaneda, que Cervantes incorpora a la suya para que, en una muestra más de su genialidad como escritor, dé fe de que él es el verdadero y único Don Quijote. Entonces, vamos a ver lo que dice Don Quijote a este señor, que es un personaje de la novela de Avellaneda. Quiero que sepa vuesa merced que en todos los días de mi vida no he estado en Zaragoza, antes por haberme dicho que ese Don Quijote fantástico se había hallado en las justas de esa ciudad, no quise yo entrar en ella por sacar a las barbas del mundo su mentira, y así me pasé de claro a Barcelona, y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella por haberla visto. O sea, incluso cuando ya está derrotado y vencido, tiene esas palabras de amor hacia Barcelona. Ha merecido la pena, ¿no? Bien, resulta muy interesante la apreciación que hace Martín de Riquer acerca de cómo los capítulos ambientados en Cataluña aportan un aspecto nuevo a la relación de sus protagonistas con la realidad. Cito: la muerte por agresión y la belicosidad no aparecen en el Quijote hasta que sus dos protagonistas entran en Cataluña. Hasta entonces, Don Quijote y Sancho han presenciado episodios más o menos tensos, han sido apedreados y apaleados varias veces, pero en sus aventuras jamás se ha producido derramamiento de sangre. Fin de la cita. Nunca sabremos cómo se hubiera desarrollado la estancia del auténtico Don Quijote en Zaragoza, ni de qué modo hubiese recreado Cervantes su definitiva rendición a manos del fingido Sansón Carrasco. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que este feliz cambio de planes llevó a su personaje a protagonizar uno de los momentos cargados de más simbolismo de toda la novela, porque después de tantos episodios ambientados en polvorientos caminos, en paisajes siempre de interior y nunca urbanos, nos sorprende con la poderosa imagen de su vencimiento en una playa frente al mar. El hecho de que sea la Barceloneta el lugar elegido para cerrar esta gran aventura literaria hará que Cervantes y su novela queden unidos para siempre a esta ciudad. Aunque esta última afirmación habrá que revisarla cuando a comienzos del siglo XX el auge del nacionalismo catalán coincida con el trauma que el desastre del 98 provoca en el conjunto de la sociedad española. Carme Riera nos brinda en El Quijote desde el nacionalismo catalán en torno al tercer centenario, obra publicada en 2005, un detallado estudio y análisis de la recepción del Quijote, que del Quijote hacen los nacionalistas catalanes frente a la reacción que desde Madrid y el resto de España ofrecieron tanto liberales como conservadores al coincidir todos ellos en el intento de recuperar el honor perdido a través de Cervantes. A ello se une incluso la voz del propio Galdós en un artículo titulado Cervantes, publicado en el número 22 de Vida Nueva, el 6 de noviembre del 98. Dice Galdós: este libro, refiriéndose al Quijote, constituye nuestros más excelentes dominios. Allí sí podemos decirlo sin temor de que el tiempo nos desmienta sobre ese hidalgo avillanado y antojadizo, sobre ese escudero socarrón, natural filósofo y pancista supino, sobre Don Quijote y Sancho Panza. Sí, bien lo podemos decir, sobre estos dominios no se pone ni se pondrá nunca el sol. Fin de la cita. Y será precisamente esta identificación la que rechacen de plano aquellos nacionalistas catalanes más exacerbados, por considerarla ajena a sus intereses, como bien señala Carme Riera.
dice Riera para resumir un poco el ambiente que había en esa Cataluña de final de siglo. En consecuencia, El Quijote, libro canónico, el clásico por antonomasia, el modelo lingüístico que los académicos habían entronizado en España como referente de la lengua castellana, carecía en Cataluña de significación. Si no servía de modelo lingüístico, tampoco era aprovechable desde el punto de vista histórico. La Cataluña del nacionalismo trataba, la Cataluña que el nacionalismo trataba de recuperar no era la visitada por Don Quijote a principios del siglo XVII. Fin de la cita. Ya unos años antes, en 1886, Valentí Almiral, el político más importante del resurgimiento nacionalista, dedica algunas páginas de su libro Lo Catalanisme a tratar del carácter castellano representado por Don Quijote, del que hace la siguiente descripción. Abro la cita. Es débil de cuerpo, pero aún más de inteligencia, y no obstante se siente con ánimo de salir a combatir contra mundos visibles e invisibles. Cree que todo puede reducirse a una fórmula simple e indiscutible. Con una divagación bien vestida, pretende resolver el más intrincado problema y trata a continuación de imponer su solución a los demás. ¿Puede darse, se pregunta este señor, puede darse un tipo más genuinamente castellano? Fin de la cita. En las vísperas de la conmemoración del tercer centenario, desde Madrid, Mariano de Cavia abandera el proyecto de homenajear por todos los rincones de España a Cervantes. Y en Barcelona la respuesta no se hace esperar, porque será a través de la interpretación del Quijote como se ponga de manifiesto el enfrentamiento entre Cataluña y España. Carme Riera recoge el interesante análisis que Miquel del Sans Oliver hace en la Veu de Cataluña el 11 de diciembre de 1903. Aunque en él comienza identificando a los españoles, lo que estoy viendo por ahí, aunque en él comienza identificando a los españoles con Don Quijote y atribuyendo a su falta de sentido práctico la pérdida de Cuba, no lo rechaza de plano, como hacen los más exaltados catalanistas, cuando afirma que a través de él lo que realmente pretende Cervantes es satirizar el carácter castellano. Dice Oliver, cito, la propia figura de Don Quijote está llena de encanto y simpatía. Ojalá hubiera sido ese el tipo ideal de España, enfermo de pureza, de justicia, de castidad. No se dedica a hacer tuertos y agravios, sino a deshacerlos. Oliver, al contraponer a Don Quijote con Sancho, por el que no siente ninguna simpatía, Oliver, tras enfrentar a los dos protagonistas, Sancho no le interesa, pero lo que hace Oliver es que establece como figura antagónica de Don Quijote a Don Juan. Carme Riera detalla la visión del autor mallorquín acerca del contraste entre estos dos personajes, Don Quijote y Don Juan. Cito, Don Juan representa lo peor del majismo casticista. Ni Don Quijote ni Cervantes tienen que ver con la figura del seductor, pero tampoco este último, Cervantes, representa a su juicio el espíritu de su pueblo. Las cualidades de Cervantes no son las de los castellanos. Oliver lo considera un humanista, en cuya obra están presentes la resignación y la tolerancia, frutos tal vez de un temperamento anti-inquisitorial y anticalderoniano, que ha sabido encontrar la verdad universal en lo nacional. Y llegados a este punto es cuando Carme Riera valora la acertada conclusión a la que llega Oliver, que supone un nuevo argumento que avala ese fervoroso cervantismo del que ya nos hablaba Martín de Riquer. Dice Riera, refiriéndose a Oliver, este universalismo del libro es una característica fundamental que los catalanes, a su juicio más cosmopolitas que el resto de los españoles, han sabido observar mejor que nadie. De ahí el interés que el Quijote ha despertado desde el siglo XVII en Cataluña. Fin de la cita. Oliver más adelante destaca el profundo contraste que Cervantes establece entre Barcelona y el resto de España, a través de todo lo que su personaje descubrirá estando en Barcelona. Cito, ve el mar por primera vez, descubre el ruido de las atarazanas, contempla el maniobrar y los simulacros de las galeras, y aquí hace la sugestiva e inolvidable visita a una imprenta. Todas estas cosas dejan en el lector la impresión de que Barcelona es un centro de cultura y de difusión progresivas en medio de la desolación de los campos yermos y de la vida primitiva y rústica
por la que anteriormente ha pasado Don Quijote. Fin de la cita. Y para finalizar su exposición, Oliver no solo andaba mostrándose partidario de que se celebre en Barcelona el tercer centenario, sino que va más allá en su deseo de que, partiendo del pensamiento de Cervantes, se conforme una nueva España que acoja a todos los pueblos que la componen por igual. Cito estas palabras del propio Oliver. Es necesario mostrar a nuestro Cervantes y con él a la nueva España, la España que deseamos, la que ha de nacer y surgir de nuevo, si no se empeña el tenorismo y la impertinencia en que se extenúe y se muera para siempre, jamás, para siempre, jamás. Pero no todos los que escriben desde Cataluña en las vísperas del tercer centenario se muestran tan conciliadores como Oliver, y la prensa está llena de artículos, versos, dibujos y caricaturas con los que algunos no dudan en rechazar a Cervantes y su novela, movidos en gran parte por el rechazo que tiene hacia la apropiación que desde Madrid se está haciendo de ella. En un clima tan tenso, Carme Riera valora muy positivamente la actitud de aquellos cervantistas catalanes que defendieron a Cervantes de tan injustos ataques, contribuyendo así a acercarnos a la moderna y tolerante visión del mundo que nos ofrece a través no solo de Don Quijote, sino de toda su obra. Para terminar, señorita, me gustaría recordar la estrofa de la letanía que Rubén Darío le dedicó a Don Quijote y que leyó por primera vez en el Ateneo madrileño en la primavera de 1905. Son muy conocidos estos versos, pero muy emocionantes, en la que le describe así, ¿no? Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud. Salud porque juzgo que muy poca tienes entre los aplausos o entre los desdenes y entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Entre los aplausos o entre los desdenes. Con este verso Darío sintetiza magistralmente lo que dio de sí el enfrentamiento entre el catalanismo y la cultura oficial, a cuenta de una novela y de un autor que a todos nos pertenece por igual, sea cual sea nuestra lengua o nuestra patria. Cuando estos días paseemos por la Barceloneta, no debemos de olvidar que allí sigue nuestro caballero andante, alentándonos a través de los versos finales de Rubén Darío, porque nadie ha podido vencer todavía por la larga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Para vosotros.